La alianza PUXI o Putin-Xi Jinping pone una vez más a temblar a Washington, tanto que ya Estados Unidos anunció sanciones contra Beijing por ayudarle a Moscú comprando el gas licuado que no está vendiendo en Europa. Xi Jinping y Vladimir Putin anunciaron una asociación sin límites ante el enfrentamiento cada vez más intenso con Occidente. En este caso, el bloque antiimperialista aumenta su fuerza debido al poderío militar y armamentístico de Rusia y a la capacidad de financiación de China. A lo largo de toda esta confrontación, Putin ha demostrado que no le tiene miedo a nada y que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. El líder chino Xi Jinping se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Beijing, el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, en una clara muestra de solidaridad a Rusia en medio de las crecientes presiones de Occidente. Rusia amenazó con ejecutar medidas apropiadas si Occidente no responde constructivamente a sus demandas sobre Ucrania. El Kremlin ha estado insistiendo a los países aliados de Occidente que no permitan la admisión de Ucrania en el tratado de la OTAN, y una acción de Moscú ha dejado muy preocupado a Washington, la cual estaremos analizando en los párrafos siguientes. Permíteme darte la bienvenida a nuestro canal Periodismo Objetivo Magazine News. Si crees que este tema es de tu interés, compártelo en tus redes sociales, al igual que con tus familiares y amigos. Y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita. Bien, la reunión del viernes también supone el primer encuentro en persona del líder chino con su homólogo en casi 2 años. El líder del Partido Comunista Chino no ha salido del país desde el inicio de la pandemia en enero de 2020, frente a los esfuerzos liderados por Estados Unidos para presionar al régimen chino por sus abusos de los derechos humanos y a Rusia por el aumento de su presencia militar cerca de la frontera con Ucrania. Los dos líderes proclamaron lo que han llamado una amistad sin límites durante la cumbre de este 4 de febrero. También firmaron contratos de venta de gas y petróleo por un valor estimado de $117.500 millones. Mostrando un frente unido, los dos líderes emitieron una declaración de más de 5.000 palabras tras la reunión, en la que destacaban su oposición a lo que llamaron injerencia en los asuntos internos de otros estados, en una clara referencia disimulada a Washington y a sus aliados. Según la versión inglesa de la declaración conjunta difundida por el Kremlin, Moscú reafirma su apoyo a la postura de Beijing sobre Taiwán. El régimen chino considera la isla autogobernada como un territorio propio, que debe ser tomado por la fuerza si es necesario. A su vez, el régimen chino respaldó la oposición de Rusia a la ampliación de la OTAN, cuestiones que están en el centro del enfrentamiento de Moscú con Estados Unidos y con sus aliados por Ucrania, según la declaración. Las dos partes expresaron su oposición frente al AUKUS, la alianza de seguridad recién formada entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, que los expertos han considerado como una gran estrategia para contrarrestar la agresión del régimen chino en el Indo-Pacífico. La cumbre se celebró horas antes de que Xi Jinping inaugurara los Juegos Olímpicos de Invierno, un acontecimiento mundial que se ha visto ensombrecido por una serie de boicots diplomáticos en medio de un creciente escrutinio por la represión del régimen comunista en Xinjiang, el Tíbet y en Hong Kong. Grupos ambientalistas de derechos humanos se reunieron en la Plaza Martin Place de Sydney, Australia, este 4 de febrero de 2022, para boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. En los Juegos Olímpicos de Invierno, Vladimir Putin fue el invitado más destacado de la ceremonia de apertura del viernes. Estados Unidos y algunos de los participantes principales, como Reino Unido, Canadá y Australia, anunciaron que no enviarán ninguna delegación oficial a los Juegos en protesta por las violaciones de los derechos humanos del régimen contra los uigures en la región del extremo occidental de Xinjiang. La reunión también se produjo en medio del creciente temor a una posible guerra entre Rusia y Ucrania,
que según los expertos puede llevar a Beijing a desempeñar un papel muy importante de apoyo al Kremlin. Estados Unidos y sus aliados han advertido a Rusia que le impondrán duras sanciones si sigue adelante con la invasión a Ucrania. Y hasta el momento más de 100.000 soldados rusos permanecen cerca de la frontera sin que haya señales de retroceso, lo que significa que la presión sobre Ucrania y Occidente se mantiene. Vladimir Putin está demostrando que no le tiene miedo a nada y que mantendrá la presión hasta que la contraparte se rinda. Pero lo conseguirá. En las últimas horas se conoció que el líder ruso envió más de una docena de aviones caza a Bielorrusia, lo que significa que esto se va a alargar mucho más y Washington ya se prepara para una posible intervención en Ucrania. ¿Qué se propone Putin al enviar aviones caza a Bielorrusia? Esto no es un juego y detrás del envío de estos caza hay un plan de Moscú que ya la OTAN y Estados Unidos conocen. El 3 de febrero, Estados Unidos advirtió a las empresas chinas que se enfrentarían a consecuencias si intentaban ayudar a Moscú, eludiendo los controles de exportación impuestos al país en caso de una invasión a Ucrania. El anuncio de Estados Unidos se produce horas después de que el régimen chino señalara sus posiciones coordinadas sobre Ucrania durante una reunión entre los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, Wang Yi y Sergei Lavrov, en Beijing el pasado jueves, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Beijing. Algunos observadores sugirieron que Beijing está siguiendo muy de cerca cómo actúan los Estados Unidos y sus aliados en respuesta al enfrentamiento sobre Ucrania, mientras el propio régimen, reflexiona sobre su estrategia hacia Taiwán. En los pasillos del Departamento de Estado de Estados Unidos, se rumorea que Beijing está listo para dar su zarpazo a Taipei y apoderarse del estrecho de Taiwán. Esto significa que China entraría a dominar el comercio mundial. Además, el hecho más fehaciente es la construcción de islas artificiales por parte de China en el mar de China Meridional, que viola todas las disposiciones de la ONU sobre la apropiación de esta zona marítima por parte de Beijing. Las islas serán usadas como bases navales una vez que China ataque a Taiwán. Luego entonces, tiene derecho China a construir islas en zonas marítimas que no le pertenecen. Por otro lado, los líderes antiimperialistas advirtieron a la OTAN sobre detener la expansión en Europa del Este y dejar la mentalidad de la Guerra Fría. En una declaración conjunta, ambos países fijaron posturas solidarias sobre sus conflictos en política exterior. Le exigieron a la Alianza Occidental que abandone sus intenciones territoriales. Manifestaron preocupación por el convenio de defensa del AUKUS en el mar del Indo-Pacífico y reafirmaron la consideración de China como único dueño y soberano de la isla de Taiwán. Entre tanto, también cerraron pactos benéficos en materia energética y fortalecieron sus lazos como socios estratégicos. Luego de la reunión, ambos líderes proclamaron en el comunicado una nueva era en las relaciones internacionales entre ambos países e hicieron hincapié en las posturas similares respecto a las problemáticas y temas como democracia, orden, desarrollo y seguridad. Esto me parece francamente ridículo, que Putin y Xi Jinping hablen de democracia si en sus países esa palabra no existe, porque ambos son autócratas y están sometiendo a sus propios pueblos. Si hubiera democracia, permitirían la coexistencia de una oposición, pero claramente no la hay, porque quien se pronuncie en contra de sus aberrantes políticas es inmediatamente arrestado o desaparecido. Y esta es la realidad de estos dos gigantes asiáticos. Sin mencionar puntualmente a alguien, ambos aseveraron que un pequeño número de fuerzas en la comunidad internacional sigue obstinada en promover el unilateralismo y en interferir en los asuntos de otros países. También los acusaron de socavar los derechos legítimos e intereses propios y crear fricciones y enfrentamientos. Ahora yo te pregunto, con los elementos que tienes, ¿crees que Xi Jinping
y Vladimir Putin pueden hablar de derechos legítimos? No, señor. Sencillamente porque no existen. Los dos autócratas además afirmaron que el compromiso bilateral es necesario por los profundos y complejos cambios que está experimentando el panorama internacional. Previo al texto del comunicado, Xi Jinping remarcó que ambos países ahondarán en su coordinación estratégica para hacer frente a lo que ellos llaman las injerencias externas y amenazas a la seguridad regional, como son la presencia de la OTAN y los aliados en torno a la crisis con Ucrania y a las tensiones que rodean a Taiwán, sobre quien China reclama soberanía. Esto es algo que no ha cambiado y no cambiará. Nosotros respetamos la soberanía del otro, así como sus intereses de seguridad y de desarrollo, subrayó Xi Jinping. Por su parte, el líder ruso remarcó que ve al país asiático como el socio estratégico más importante, como un amigo afín, y ponderó que las relaciones mantengan una cercanía sin precedentes. Por el lado de los norteamericanos, y escuchen bien esto, además de darles respaldo diplomático y militar a Kiev y Taipei, también concretaron una alianza defensiva con el AUKUS junto a Australia y Reino Unido para fortalecer su influencia en el mar Indo-Pacífico y a la vez para restringir de una vez por todas las pisadas de Beijing. Y por hoy no es más. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta. Cuídate mucho y bendiciones del Todopoderoso. Te espero en nuestro próximo programa.